en esta mañana con la palabra del Señor. Personas que nos ven por Facebook, por YouTube en este momento y por Facebook, a través de las páginas Fe y Poder Guadalajara, creo que se está transmitiendo a través de ello, y la página Radio Manantial de Vida GDL. Damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver en este momento a través de estos medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Y estamos hablando de un tema maravilloso que es el avivamiento. ¿Estamos de acuerdo? Habacuc, capítulo 3. Vamos al profeta Habacuc. Y 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Esos dos textos bíblicos para ver toda la manifestación y el mover de la obra de Dios aquí en la tierra. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, así dice la palabra: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. 2 Timoteo 1, 6, así dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Por lo cual te recomiendo, no dejes de usar la capacidad especial. Reaviva el carisma de Dios, revive la gracia y despierta el don de Dios que ya está en ti. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Estamos en este lugar para aprender, Señor, acerca de tu obra, para aprender acerca de avivar, Señor, avivarnos nosotros como piedras vivas, y avivar y ser participantes de avivar tu poder, tu manifestación, Espíritu Santo, aquí en la tierra. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y desatamos espíritu de revelación, sabiduría abundante, Señor, para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en los santos. Y tu poder se manifieste a través de esta fe que viene por el oír tu palabra, Señor, y seamos libres de enfermedades, de corta vida, de la pobreza, Señor. Te damos todo el honor y la honra, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor de esta reunión. En el nombre del Señor Jesús, amén. Voy a pedir de favor, si alguien está conectado a internet, por favor se puedes conectar a través de aquí del módem, porque el domingo pasado no se vio mucho, el internet se cortaba bastante. Así es que si alguien está por favor conectado, le pediríamos de favor para estar nada más conectados en dos páginas, que es Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Les pediría de favor nada más para que no se corte y el mensaje pueda llegar un poquito más fidedigno a las personas que lo van a escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la misericordia del Señor Jesús. ¿Cuál fue la misericordia del Señor? Y vamos a ver uno de los casos. Ya vimos el caso de un leproso. Ya vimos el caso de una persona ciega, ¿recuerdan? El Señor Jesús fue y le impuso las manos al leproso. Y al ciego le hizo un milagro para que viese. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Él mostró la misericordia. Y las personas le decían: Señor, ten misericordia de mí. Como ese hombre llamado Bartimeo. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de él y le sanó de ser ciego. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Mostrar ese poder de Dios aquí en la tierra. Debemos de practicar lo mismo porque ese poder ya está en nosotros. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, le podemos suministrar, imponiéndole las manos, suministrar ese poder. Para que usted reciba al Señor, reciba el poder de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, y usted comienza a hablar en otras lenguas. Lenguas celestiales. Como dijo el apóstol Pablo, gemidos indecibles. Y usted ha recibido el poder de Dios para que pueda operar aquí en la tierra, como operó el apóstol Pedro. Dice que por la sombra del apóstol Pedro sanaban los enfermos. Qué mejor que en este tiempo se diga lo mismo en nosotros, ¿verdad? Vamos a Marcos. Vamos a mejor al libro de Juan, capítulo 11.
San Juan capítulo 11, versículo 28. Estamos hablando de la muerte de su amigo Lázaro, ¿verdad? Dice el 28, Juan 11, 28, ¿ya lo tiene listo? Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ve al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjense lo que pasó. El Señor Jesús, en su actitud de misericordia, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu, pero también se conmovió verlos llorar, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Está hablando de Lázaro, ¿dónde le pusieron a Lázaro? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, Jesús, es el versículo más corto de la Biblia, dicen muchos conocedores de la palabra, Jesús lloró. ¿Se ha dado cuenta que se conmovió por la muerte de una persona? Dios llora o Dios se entristece cuando alguien muere antes de tiempo aquí en la tierra, ¿sabía? El Señor Jesús vino a mostrar la gloria del Padre, el poder recibido del Espíritu Santo y la misericordia del Padre también estuvo en el Señor Jesús. Y cuando fue ungido por el Espíritu Santo fue para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Entonces, en este caso, dice que lloró. Cuando alguien muere antes de tiempo, el Señor Jesús, créanlo que se entristece. Y en este caso, en Lázaro, no nada más porque era su amigo, su conocido, sino también le dio tristeza y dice que lloró. Se conmovió en espíritu. Cuando nosotros vemos personas que están muriendo continuamente y se están yendo al infierno, mi hermano, una persona sin Cristo se va al infierno. Una persona sin Cristo que muere en una enfermedad incurable, se están yendo a enfermedades incurables. Mucha gente está muriendo. Estamos en los últimos tiempos, Jesucristo queda poco para venir. Sin embargo, nosotros a veces estamos inmovilizados, estáticos, sin hacer nada. ¿Me entiende? Debemos de movernos en el mundo espiritual y predicar las buenas nuevas. Libertar al oprimido, sanar al enfermo y liberarlos del infierno, de ese lago de fuego. Si es a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos y al que no conozcamos también. Su servidor andaba en Plaza Tapatía hablándole a personas que nunca había visto. A esa jovencita que espero en el nombre de Jesús que nos esté viendo en este momento, a través de esta pantalla, vamos a ministrarle el poder sanador para que sane de cáncer. A la otra joven que estaba con artritis y llevaba una muleta, y le pregunto, ¿qué es lo que tienes? Ella ¿estás mal de la columna? ¿Qué tienes? Tengo artritis, me dice. Ok, te doy mi página de Facebook para que mañana te conectes y nos puedas ver, para orar por ti. Y así sucesivamente, hermano. Mostré la misericordia de Jesús que ya está en mi vida. Usted muestre la misericordia del Señor Jesús que ya está en su vida. Muéstrela. Muy bien, entonces dice que el Señor Jesús se conmovió en espíritu, pero también dice que lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Qué es lo que mostró? El amor. Al llorar mostró el amor. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos del ciego haber
hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Nuevamente se conmovió. ¿Se han dado cuenta la misericordia del Señor? Él operó en esa misericordia. Y en esa misericordia debemos operar nosotros. Nos debe dar tristeza por personas que a lo mejor se están yendo al infierno. Personas que se están muriendo de enfermedades incurables. Cuando nosotros tenemos algo que se llama poder de Dios ya en nosotros. Todo el que recibió el Espíritu Santo sobre usted, ya recibió ese poder. Y si no, los demás lo pueden recibir el día de hoy. Es el bautismo con el Espíritu Santo que el Señor ha proveído para todo aquel que ha creído en Jesús. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿qué dice? Lloró y se conmovió nuevamente. Sin embargo, vamos al 39, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Tenía 4 días ese hombre en el sepulcro. Y dijo en el versículo 26, el 25, creo que estamos mal ubicados, ¿verdad? Estamos en el 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud incrédula que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué es lo que hizo? Lanzó una orden, ¿sí o no? Lázaro, ven fuera. No le dio opción a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Lázaro fue resucitado entre los muertos? Ve aquí. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué cree que este hombre resucitó? Por la fe de su hermana. ¿Sí o no? Su hermana lo llevó a la tumba. Siempre es necesario ejercer fe para que alguien sea libre aún de entre los muertos. Es necesario ejercer fe. Toda esta misericordia del Señor, mi hermano, debe estar en nosotros, pero sí se ha pagado en gran parte de la iglesia, porque ya no tenemos misericordia de la gente. Ya no nos duele ver a alguien que se está yendo al infierno. Podemos verlo sufrir aún en la enfermedad y no le llevamos el evangelio. Eso es algo impresionante, cómo la iglesia se ha enfriado a tal grado que no puede sentir el dolor que sienten otros. Y de esa manera le podemos librar nosotros. Ya tenemos el poder, tenemos la gracia, tenemos la palabra, tenemos el amor de Dios en nosotros. Tenemos lo más importante, el poder de Dios. Y se manifiesta donde usted vaya. El poder siempre va a estar ahí. Efesios capítulo 1. La misericordia se ha acabado porque la iglesia, nosotros nos hemos encargado de terminar con la misericordia de Dios, hermanos. Vamos a ver más bien Hechos capítulo 2. Porque antes de Efesios, antes de continuar con la misericordia del Señor Jesús, vamos a ver unos casos. ¿Por qué el avivamiento se apagó en unos casos? ¿Por qué yo no vi operación del poder de Dios? Primeramente porque no había unanimidad. Hechos capítulo 2. Para que viniese el Espíritu Santo sobre los discípulos, era necesario que ellos estuvieran unánimes, en el mismo sentir. ¿En qué estamos unánimes nosotros? En el mismo sentir de que llega un avivamiento. Y un avivamiento surge de un deseo, primeramente por la manifestación del poder del Espíritu Santo. Un deseo por predicar su palabra y ver esa manifestación del Espíritu. Mire, entre menos nosotros ministremos enfermos, menos poder de Dios se va a manifestar. Hechos capítulo 2, versículo 1.
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Se ha dado cuenta? No nada más estaban juntos, sino estaban unánimes. Había unanimidad en su manera de pensar o de creer. ¿Qué están esperando? El Espíritu Santo para que recibiesen el poder de Dios. El Señor Jesús se los prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vamos a ser testigos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Testigos de Cristo a través del poder del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué cree que estaban unánimes juntos? ¿Cuál era el objetivo que estuvieran ellos juntos? ¿Cuál era la unanimidad en ese momento? Que están esperando que el Espíritu Santo viniese sobre ellos para recibir algo que se llama poder. ¿Cuál era la unanimidad? Que querían ese poder para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? Llevando el Evangelio del reino, predicando a Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en manifestación. Esa era la unanimidad. Y eso era lo que nosotros debemos de estar unánimes. ¿Me entiende? Unánimes, mostrando la misericordia de Jesús en nosotros. ¿Cuál es la unanimidad de nosotros? Predicar el reino de Dios, al Señor Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo. Ellos estaban en ese mismo sentir, por eso vino el Espíritu Santo. El primer gran avivamiento, ¿quién fue el que lo mostró? El Señor Jesús, haciendo las obras de su Padre. El segundo gran avivamiento que viene en la Biblia es en Hechos capítulo 2. Mire, de tal manera que llegamos al versículo 37, Hechos 2:37, después de que vino el Espíritu Santo, un hombre llamado Pedro fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que negó al Señor Jesús. ¿Cuántos saben que lo negó 3 veces? ¿Sí o no? Ese hombre que negó al Señor Jesús, ese hombre fue lleno del Espíritu Santo, y fíjense lo que pasó en el versículo 37. Él empezó a predicar. Vamos a leer el versículo 22, miren. El apóstol Pedro predicando. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, por medio de Jesús. Como vosotros mismos saben. Y el mismo apóstol Pedro que estaba predicando, llegamos al versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes se compungieron de corazón? Hay otra traducción por ahí que dice, ¿qué significa compungir? Por favor, Hechos 2:37. Se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que habían oído el mensaje de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Se afligieron. Se sintieron conmovidos. Ok, muy bien. Entonces dice, se sintieron conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes se sintieron conmovidos? Las multitudes que habían de todas las naciones de la tierra que habían venido a Jerusalén. Y luego dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa del poder del Espíritu Santo? Para todos. Luego dice el 39, porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos, no importa. Es decir, para los mexicanos también es la promesa, para que me entienda. Luego dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, léalo el 41, perdón. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas se añadieron. ¿Cuándo? Cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos y el apóstol Pedro se levantó y predicó. ¿Sí grabamos de un principio en audio? Muy bien. El apóstol Pedro, ¿qué dice? Que se levantó, predicó y hubo como 3,000 convertidos. ¿Quién les dio el convencimiento? Fue el Espíritu Santo que estaba sobre Pedro, la unción que estaba sobre Pedro, predicando la palabra, y 3,000 personas recibieron al Señor Jesús y fueron salvos en aquel día. ¿Por qué? Porque estaban unánimes esperando el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Había unanimidad. Ese hombre operó en el poder del Espíritu Santo. Pero más adelante, este hombre llamado Pedro, que primero negó al Señor Jesús, después predicó con poder, también andaba haciendo cosas incorrectas. Veamos Gálatas capítulo 2. ¿Qué hizo el apóstol Pedro que enfrió todo ese avivamiento que está operando a través de él? Pero alguien le corrigió a tiempo, ¿y qué cree que hizo? Ese hombre se corrigió. Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Qué pasó con ese gran apóstol Pedro, que sanaba a los enfermos bajo la sombra de Pedro? Que se convirtieron 3,000 cuando él estaba predicando con denuedo la palabra. Veamos, Gálatas 2:11. Pedro, vamos a ver a Pedro, ¿sí? En acción aquí, pero ya una acción diferente a la que vimos en Hechos capítulo 2, 38, 39. Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Aquí ya el apóstol Pablo estaba regañando al apóstol Pedro, lo estaba exhortando y lo estaba regañando. ¿Por qué regañaban al apóstol Pedro si era el hombre que se convirtieron 3,000 en un solo discurso? Veamos por qué. Versículo 12, Gálatas 2:12, pero pues antes dice que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los fariseos, mi hermano. Los saduceos. ¿Qué hizo este hombre después de... predicaba a los gentiles? ¿Cuántos saben que se acercaba a los gentiles? Para los judíos acercarse a un gentil era abominación, ¿sí sabe usted? ¿Qué pasó con ese Pedro que predicó y se convirtió en 3,000? ¿Por qué se convirtió en 3,000? Porque vino el Espíritu Santo y había misericordia en este hombre llamado Pedro. Pero en este momento ya no estaba en la misericordia de Dios, no estaba fluyendo en él, o él no estaba operando en la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Se apartó Pedro de los gentiles, es decir, ya no le importa, los gentiles no le importaban ya a Pedro, no le importaba la salvación de los gentiles. Y así muchos cristianos en la actualidad, mi hermano. Que dice, prefiero llevarme en mi iglesia con mis hermanitos para no contaminarme. Y las demás personas que no tienen a Cristo, ¿qué? ¿No necesitan del amor de Dios y de Cristo? Pregunto yo al que piensa así. Yo le preguntaría al que piensa así. Gálatas 2:12. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quiénes eran los de la circuncisión? O los hermanos que eran judíos, que habían pertenecido a la secta de los fariseos, pero que se habían convertido al Señor. ¿Me está entendiendo? Pero todavía ellos guardaban la ley de Moisés. ¿Sí estamos entendiendo? Mire, había muchos judíos que se convirtieron al Señor Jesús, pero guardaban la ley. ¿Sí recuerdan que vimos esos casos por ahí en la soberanía de Dios? Vimos esos casos. Guardaban la ley, pero estaban en Cristo Jesús. Y se les llamaba de los de la circuncisión. Es decir, eran convertidos a Cristo, pero aún practicaban la ley de Moisés. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí recuerdan que había muchos grupos de personas que había en esa época, ¿sí o no? Había agnósticos, lo de la falsamente llamada ciencia que hacía el apóstol Pablo, pero también había
no recuerdo el grupo de nombre de estas personas, pero tenían un nombre específico ellos, con los cuales se les denominaba a los de la circuncisión. En este caso les llamó el apóstol Pablo. Muy bien, 12. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Por respetar a los que todavía guardaban la ley de Moisés, este hombre dejó de predicar el evangelio a los gentiles. ¿Se ha dado cuenta? Ya no se juntaba con ellos el apóstol Pedro. La misericordia de Dios, ¿cuántos saben que la misericordia de Dios se había acabado en él? Se había acabado la misericordia de Dios. Y veamos el capítulo 3, versículo 13, perdón. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué significaba? Que ellos decían que amaban a Jesús, que seguían a Jesús, pero también guardaban algo que se llama ley de Moisés. Querían guardar rituales todavía anteriores a Cristo. Dice que en su simulación también fue contaminado, ¿quién? Bernabé. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice el apóstol Pablo, conforme a la verdad del evangelio, porque hay muchas personas que se van a salir del evangelio, aunque usted los vea gritando, saltando, brincando y adorando a Jesús. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, es decir, lo exhibió a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál era el problema? Que querían que los gentiles, los que habían recibido a Cristo Jesús, que no eran israelitas, guardaran la ley de Moisés. ¿Está entendiendo? Se estaban desviando del evangelio. Luego dice en el versículo 14 que no andaban rectamente. Y fíjese, el apóstol Pedro, que se habían convertido 3,000 personas, no anduvo rectamente. Estaba practicando otras cosas, ya no se juntaba con los gentiles. ¿Por qué? Porque él sentía un compromiso con los de la circuncisión que habían creído en Jesús, en el Señor. Sin embargo, fíjese, vamos a Hechos. Al apóstol Pedro se le olvidó totalmente la misericordia de Dios. Vamos a Hechos capítulo 10, veamos cómo lo confrontó el Señor. Que no caiga usted en esa confrontación con el Señor, que el Señor no tenga que decirle nada a usted, mi hermano. Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo 1, para que veas la historia de Cornelio y del apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cuántos saben que era un gentil que se había convertido a Jesús? ¿Sí o no? No era judío, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que no era judío? Era un romano, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Luego dice el versículo, este hombre era piadoso, sembraba en el reino de Dios, y etcétera. Hacía muchas obras muy buenas este hombre y amaba al Señor Jesús. Sin embargo, un ángel se le presenta y dice: vendrá alguien para ti, para instruirte, para enseñarte. Muy bien. Vamos a leer el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el caso es que este hombre llamado Cornelio envió personas o trabajadores de él, para que me entienda, empleados de él, o que estaban bajo sus órdenes, los envió para que localizaran un hombre llamado Pedro. Sí, esa es la historia, mire. Lo dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Sabe qué significa la palabra éxtasis? Éxtasis es como cuando el espíritu de Pedro sale fuera de él. Eso significa extraer o salir fuera de.
Es decir, cayó en una visión. Así como el apóstol Pablo, que no sabe si fue al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo, fuera el cuerpo, pero le fueron reveladas palabras del Señor Jesús. Asimismo le vino al apóstol Pedro en éxtasis, que estamos creyendo que fue una visión de Dios. Algo sobrenatural que le mostró el Señor. Y véanle, versículo 11. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Qué había en ese lienzo que bajaba del cielo? Había puros animales que conforme a Levítico 11 eran impuros para los judíos. ¿Sí sabía? Que ellos no podían comer ciertas cosas porque les eran impuras. No podían comer productos del mar si no fuesen con escamas. No podían comer todo lo que tuviese la pezuña hendida, es decir, como cerdos, de ese tipo de cosas no podían comer. Sin embargo, le vino a él una imagen de ese tipo de cuadrúpedos o animales que eran prohibidos o de acuerdo a Levítico 11 eran impuros para los judíos. Luego dice el versículo 13, y le vino una voz, fíjense lo que le dijo la voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que comiera animales que eran impuros para los judíos. No se podían contaminar con esos animales. Y luego dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cuántos saben que el apóstol Pedro guardaba esa parte de la ley? Él no comía carnitas de puerco ni tripitas de puerco bien ricas con tortilla y salsa mexicana. ¿Se dan cuenta que no? Versículo 15, volvió la voz a él por segunda vez y le dijo, fíjense lo que le dijo la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o incluso impuro. De repente dirá usted, ¿está hablando de alimentos? No necesariamente. Le está poniendo un ejemplo de algo. Vea, versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Un judío no se podía presentar a la casa de un gentil, menos de los romanos. ¿Entiende? ¿Qué le mostró el Espíritu Santo a este hombre? Que lo que para ellos era, porque si un judío, si usted en aquella época mexicano hubiese ido a Israel y hubiese querido usted incluso ir a la sinagoga de los judíos, sabía que usted iba a ser repelido, iba a ser desechado, iba a ser relegado, porque usted era un gentil pagano que para ellos era alguien inmundo. ¿Me entiende? Alguien no digno, para que me entienda. Alguien impuro inclusive para su religión. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro ahora: no, Pedro, así no es. Lo que tú has llamado impuro, el Señor lo ha santificado. Es decir, el Señor ha venido a todas las naciones, no nada más a los judíos. ¿Me entiende? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién fue el que le exhortó? Pedro, ¿cuántos saben que Pedro, les leí ahorita en Gálatas 2, que se retraía de los gentiles? No, ya no andaba con ellos.
Sin embargo, él recibió una exhortación del Espíritu de Dios a través de un hombre llamado Cornelio que le invitó para que fuese a su casa. Y el Señor le mostró, oye, ya no hay impuros para Dios, porque en Cristo Jesús, dice Gálatas 3, todos son uno en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Este hombre que se retraía de los gentiles, no le importaban ya los gentiles, la misericordia de Dios no estaba en él, pero cuando la misericordia de Dios no estaba operando en el apóstol Pedro, Pedro no estaba operando en la misericordia de Dios, vino el Espíritu Santo y le llama la atención a través de una visión. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué vino otra vez a traerle el Espíritu Santo a Pedro? Que tuviese misericordia por los gentiles, que tuviese misericordia por la humanidad que se estaba perdiendo. ¿Sí o no le está diciendo eso? Ve con Cornelio y llévale el Evangelio. Llévale el poder del Espíritu Santo, es algo más importante que le está mostrando el apóstol Pedro. Y seguimos leyendo más adelante. Dice nuevamente cuando el apóstol Pedro, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablado con él, y entró y halló muchos que se habían reunido. Había muchos reunidos gentiles que el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, ya ellos son santificados, ya no son inmundos como tú lo habías pensado. Para tu religión, Pedro, ya no existen inmundos. Todos son limpios por la sangre de Jesús. Después de todo eso, el apóstol Pedro les predica acerca del Señor Jesús. Si leemos el versículo 43, Pedro predicando acerca de Jesús a este hombre centurión llamado Cornelio, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban o oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿quiénes habían venido? Los fieles con los que se juntaba Pedro y se había retraído los gentiles, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿quién? El don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El poder de Dios había venido también sobre los que ellos creían que eran inmundos, que creían que no eran dignos del Evangelio del Señor Jesús. Pedro se había retraído, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios había dejado. Pedro había dejado de operar en la misericordia de Dios. Ya no tenía misericordia, no le importaban los gentiles a Pedro, le importaba más quedar bien con sus amigos de la circuncisión, que habían creído en el Señor Jesús. Sin embargo, después que este hombre es confrontado, el apóstol Pedro, si vamos a Hechos capítulo 15, usted va a ver, después de que fue confrontado por el Señor, a través de ese sueño donde le dijo, no llames inmundo lo que yo he llamado o lo que yo he santificado. Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Que eran hermanos que estaban hablando de que se circuncidaban para poder irse al cielo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo fue enviado nuevamente otra vez con Pedro. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, dice, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. ¿Cuántos saben que fariseos también creyeron en el Señor Jesús? ¿Sí o no creyeron fariseos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad?
se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quién era Pedro? Y ahora, nuevamente hablando bien y predicando acerca de los gentiles, o hablándole a los gentiles acerca de Cristo. Versículo 11, y antes creímos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Estamos entendiendo? Y luego dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Estamos viendo ya una actitud diferente del apóstol Pedro, ¿sí o no? Toda la misericordia que había perdido, nuevamente Dios lo confronta a través de una visión, que continúe, nuevamente viendo a los gentiles como algo santificado por la sangre de Jesús. Y nuevamente Pedro se levanta diciendo: ya no son salvos a través de hacer obras de Moisés, sino ahora son salvos a través de creer en aquel que dio su vida por ellos. Eso estaba diciendo el apóstol Pedro. Nuevamente, agarra la actitud de misericordia, mi hermano, nuevamente. Es necesario que nosotros retomemos esa actitud de misericordia. Estar unánimes ¿en qué? En mostrar el poder y el reino que nos ha dado el Señor Jesús y el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Estar unánimes ¿en qué? En llevar ese poder a toda generación, a toda aldea, a toda tribu, a toda ciudad, a todo pueblo, a todo país. Por eso iniciamos con nuestros hermanos argentinos a darles a conocer estos principios. Mostramos que con ello la misericordia de Jesús a través de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Si usted ha perdido la misericordia, mi hermano, le exhorto, le invito, le animo para que nuevamente tome esa misericordia de Jesús a través de usted. Si no, si usted busca un ministerio, nunca lo va a tener si no tiene esa misericordia de Jesús operando en usted. Y si usted es una persona que está o quiere recibir la bendición del Señor, tampoco la va a recibir porque no hay amor en usted para los demás. ¿Estamos entendiendo? No hay amor. Ok, estamos viendo ya la actitud del apóstol Pedro, que se fue, perdió toda misericordia, pero fue exhortado por el Señor Jesús a través de una visión, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo vimos? Segundo gran avivamiento viendo a través del apóstol Pablo, el tercer gran avivamiento que está registrado en la Biblia, vino a través del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, y este avivamiento no nada más vino con el poder del Espíritu Santo, 2 Corintios 12, sino también vino con la revelación de la palabra del nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1, vamos a leer desde el 1, ya tiene 2 Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, ¿sí o no? Él estuvo con el Señor Jesús. No sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, el caso es que hubo un éxtasis en él. Y si usted lee Hechos 22, se va a dar cuenta del éxtasis que vino sobre el apóstol Pablo. ¿Sí? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Qué significa palabras inefables? Significa palabras difíciles de expresar, de acuerdo a las maravillas que vio en el cielo, ¿sí o no? Ok. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis, la palabra correcta en lugar de debilidades. Creo que por ahí la tengo esa palabra, bueno, en mi flaqueza es algo así. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
para que la grandeza de las revelaciones no me levantara como un ministerio poderoso, eso significa exaltarse desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? Dicen que ese aguijón fue un mensajero o un aguijón de parte de Dios para el apóstol Pablo. No, dice que fue un ángel de Satanás, ¿sí o no? Ahora, ¿ese aguijón qué fue? ¿Enfermedad como muchos creen? No. Ese aguijón, si usted quiere conocer más de ese aguijón, lea, escuche una serie que tenemos en nuestra página feypoder.mex.tl. Ahí viene en audio la serie de El aguijón de Pablo. Y ahí dice, y le demostraron bíblicamente que era la persecución de los judíos. No fue una enfermedad de los ojos, como muchos creen. Así es que por lo pronto, hasta ahí lo dejo en este sentido, de que solamente fue la persecución de los judíos ese aguijón. Entonces, para que la grandeza de las revelaciones no me levantara desmedidamente, como un ministerio poderoso, eso significa ese texto bíblico, le fue puesto un mensajero ¿de quién? Esa palabra mensajero es un ángel, mi hermano. Muchas personas, ¿sabía que usted que escuchan las voces de ángeles? Pero pueden escuchar como seres espirituales que somos. Espiritual, mi cuerpo, podemos escuchar tanto voz de ángeles de Dios como voz de ángeles satánicos, de Satanás. Ese es el problema. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1, si alguien predicase un evangelio diferente, aunque se le fuese dado por un ángel, entonces sea maldito, dijo el apóstol Pablo. Sea anatema. O incluso maldito significa también esa palabra. Es importante entender que puede haber un ángel, también usted hablándole algo torcido en la palabra, mi hermano. No necesariamente usted puede decir, es la voz del Espíritu Santo, porque usted debe discernir y con la palabra usted debe de identificar si es Satanás o un ángel de Satanás o el Espíritu Santo el que le está hablando. ¿Sí me entiende? Es importante que usted lo entienda, porque sí puede un ángel llamado, un ángel de Satanás, un demonio puede venir a hablarle en su oído y sacarle el evangelio, distraerle totalmente de la visión que tiene Dios para usted y su familia y su vida, mi hermano. Pero cada quien decide, oír la voz del ángel satánico o oír la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué voz quiere usted oír? Siempre identifíquelo con la Biblia, identifíquelo con la palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para ustedes? ¿Cuál es? Entrar en un avivamiento, mi hermano, de la manifestación de un poder, del Espíritu de Dios, no nada más en el pastor, sino en usted mismo. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo por la boca de su servidor? Que vaya y predique el Evangelio y ministre a los enfermos. Para que se vea el poder de Dios en usted. Y si usted ve el poder en operación, que está sanando a otros, ¿usted cree que usted no va a sanar de la enfermedad? Cuando venga Satanás a atacarle, por supuesto que usted va a sanar también. ¿Sí o no? Usted también va a sanar. Muy bien, entonces dice el apóstol Pablo que le fueron dar revelaciones, pero que vio un mensajero a Satanás que lo molestaba, ¿sí o no? A causa de esas grandes revelaciones. Ese es el tercer gran avivamiento que registra la Biblia, que se extendió a los gentiles, esa revelación del Nuevo Testamento, la revelación de la obra terminada de Jesús, la revelación que vino que la persona que es salvo ya no es salvo por sus obras, sino por la fe en el Señor Jesús, por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Esa era la revelación que venía del tercer cielo que le fue dado en el paraíso al apóstol Pablo. ¿Sí? Pero como siempre, viene el avivamiento, viene la revelación, pero vienen los estorbos al evangelio. Vamos a Gálatas 2, y usted va a ver ese mensajero de Satanás. Siempre que viene un avivamiento, mi hermano, viene Satanás a engañarle. Póngase bien listo, dicen los de Sonora, póngase trucha. Para nuestros amigos de Argentina, Colombia, póngase abusado. Tampoco me van a entender, ¿verdad? Póngase bien listo en su mente y en su corazón sobre lo que oye, que ningún ángel satánico venga a desviarles. Gálatas capítulo 2, versículo 1, ¿ya? Después, pasados 14 años, dice el apóstol Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí
según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál era el evangelio? El que le dio el Señor Jesús, ¿sí o no? La revelación del nuevo pacto que ahorita leímos. Versículo 3, dice, versículo 2, perdón. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice, más ni un Tito que estaba conmigo, que con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse, a guardar la ley otra vez. Y esto a pesar de ¿quién? De los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducir nuestra esclavitud. Entonces siempre venía la revelación, pero venían los mensajeros. El mensajero Satanás venía, ¿y cómo cree que venía? Venía un ángel vestido de blanco con sus alotas, más bien vestido negro porque era Satanás, ¿verdad? Venía un pajarraco así como un cuervo, y se presentaba a hablarles a ellos. No, venía a través de falsos hermanos. ¿Se da cuenta? Siempre, mi hermano, que va a haber un movimiento poderoso del Espíritu Santo, siempre Satanás va a meter la idea en alguno de ustedes. En su servidor, no creo. Pero va a meter en la mente de ustedes. Hagan esto o hagan esto. Así es que no se deje guiar por esos mensajeros, ¿ok? Le advierto desde ahorita. Puede estar susceptible a recibir ese mensaje. Dice el Espíritu Santo que haga esto, pero solamente usted decide si lo va a ver a raíz o con la luz de la palabra. Cada quien decide, mi hermano, si permite que entrar en este avivamiento de manifestación del poder de Dios, mostrando la misericordia de Jesús, o desviarse de esto. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos si nos va bien o nos va mal aquí. Nosotros decidimos por el bien o por el mal. Nosotros decidimos predicar el evangelio con poder o no predicar el evangelio. Nosotros decidimos que la bendición se manifieste en nosotros y recibirla. Nosotros cortamos la bendición de Dios. Cada ser humano es independiente y decide. Cada quien lo decide. Pero siempre que hay un movimiento poderoso que va a venir, mi hermano, siempre hay algo que se llama un ángel de Satanás manifestando a través del pensamiento de un hermanito o dos hermanitos. Siempre lo hay y lo ha habido. Si no, vea cuando Kathryn Kuhlman estaba operando en el poder del Espíritu Santo allá, se levantó un consejo de hermanitos que le expulsaron de la iglesia. ¿Sí o no? Lo ha leído en los generales de Dios. Usted lo ha leído, los que han leído los generales de Dios. Se levantó un consejo donde la corrieron. Siempre, cuando hay un gran avivamiento del poder del Espíritu Santo, siempre hay una manifestación satánica de ángeles que van a distraerles a ustedes del mensaje. Los van a distraer de la gloria y del poder de Dios. Los van a distraer. Algunos les va a poner mensaje que comienzan a pelearse unos con otros. Y van a empezar a agarrarse como perros y gatos. Ahorita le estoy diciendo y anticipando todo lo que puede venir para que usted lo evite. ¿Sí? Siempre Satanás, el ángel satánico que vino a quitar las revelaciones de Pablo, fue falsos hermanitos que estaban nada más para distraer, para quitar la visión, para desviarles de la visión. ¿Y sabe cuál es la finalidad principal? Que ustedes mueran antes de tiempo. Eso es lo que hacen los mensajeros de Satanás. Meterle ideas. Porque uno de ustedes le puede meter ideas. Ya no vayas y te congregues a ese lugar. Vete mejor con los hermanitos que te dicen que Dios mata y destruye. Es un ángel de Satanás hablándoles. ¿Me entiende? Si usted entra en esta visión del avivamiento, mi hermano, no se va a arrepentir jamás. Pero muchos no entrarán. ¿Por qué? Porque así lo han decidido. Porque preferían mejor escuchar un mensaje satánico a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Nosotros decidimos el bien o el mal. Las consecuencias vendrán si nosotros decidimos el mal. Pero si usted decide vivir, operar en la misericordia del Señor Jesús, si estamos unánimes aquí, ¿por qué cree que estamos? Para salvar al mundo que está perdido sin Cristo, que se van al infierno.
No tenemos otro objetivo y usted se ha edificado, instruido para que la bendición se manifieste en ustedes. No hay otro objetivo más. Yo tengo el doble ministerio, no nada más enseñar a la iglesia, sino también el ministerio de ir a los que le llaman inmundos, muchos, gentiles, o muchos que le dicen mundanos. El Señor me ha enviado a ellos. Con su amor y su misericordia me ha dicho, ve con ellos. No son más mundanos, llámalos hijos de Dios. Comienza a declararles en fe a ellos que son hijos de Dios. Para que cuando vayan te reciban. Y reciban tu palabra que viene de Dios. Y reciban el poder que viene de Dios a través de ti. Así es que yo no les recomiendo que les diga mundanos. Cambie su declaración de fe. Por eso muchos no se convierten, porque usted les sigue siendo mundanos. ¿Cuándo se convertirán? Señor, yo declaro que ellos son tus hijos. ¿Entiende? Ese es realmente, como usted dijo, esa es la misericordia de Dios, para que me entienda. Yo he sido llamado al mundo para predicar el evangelio, a la iglesia para enseñarles. Tengo el doble ministerio, no nada más he sido llamado a la iglesia. Por eso he ido a comprar donde me llaman, mi hermano, sea el lugar que sea. Puedo ir con Peña Nieto allá a la presidencia, a Los Pinos, a predicar el evangelio, como puedo ir a la persona que se vea más pobre. Dios no hace acepción de personas. Y ese es el amor de Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús comía con Nicodemo, con José de Arimatea, que eran hombres prominentes, de dinero, principales de la sinagoga? Eran personas prominentes en esa época. Pero ¿cuántos saben que se iba con los publicanos también? Y las que le denominaban rameras y todo eso. Ahí él andaba con los publicanos, pecadores también. Dice, yo he venido a los que realmente tienen, a los que no tienen necesidad de médico no he ido, sino a los que realmente necesitan del poder del evangelio. Y eso debe haber ese mismo sentir en nosotros, mi hermano. Que nadie le desvíe de esa, ni un ángel del cielo le puede desviar de esa meta. Entonces usted podrá gozar realmente como Jesús gozó de la vida abundante que Él manifestó en la tierra. No tenía que comer y se multiplicaban los peces, los panes. ¿Por qué? Porque en esa misericordia de Jesús, en eso lo hizo. Y no estamos exceptuando la fe, mi hermano, porque nosotros ya tenemos mucho tiempo en palabra fe, pero no se manifiestan las cosas porque no estamos operando en el amor y en la misericordia del Señor Jesús. ¿Podrá multiplicarse el pan y el alimento en sus casas como el Señor Jesús? Sí, si usted está operando en la misericordia de Jesús. Si ese alimento es para alimentar a un pobre, a uno que no tiene alimento, sí va a operar entonces ese tipo de milagros en usted. Hay un hermano por allá en el África que ya se han visto casi toda la mayoría de los milagros del Señor Jesús, excepto caminar sobre el agua nada más. Pero todos los milagros de multiplicación de alimentos y todo eso se han visto, excepto el caminar por el agua. Eso no se ha visto en él. Es decir, usted puede operar en esa misma unción, en ese mismo poder. Por supuesto que usted puede operar como hijo de Dios, usted lo puede hacer. Y vemos cómo aquí en Gálatas 2, versículo 4, y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Cuántos saben que era el ángel enviado por Satanás? Era el ángel enviado por Satanás. Era el ángel enviado por Satanás distrayendo a la gente que escuchaba al apóstol Pablo. Era el ángel, porque fíjense, el apóstol Pablo no fue distraído aquí. Dice, versículo 3, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. A hacer otra cosa diferente al evangelio. El propio Tito que andaba con Pablo todos los días. Pero ¿cuántos saben que el apóstol Pablo no cayó en eso? Porque decidió no caer, pero Tito sí cayó. ¿Por qué? Porque decidió caer. Cada quien decide, como les digo. Nosotros decidimos. El libre albedrío el Señor nos los da. Digo, en mi persona he recibido los peores ataques satánicos. Pero yo no he cedido ni he caído. Yo me mantengo firme en lo que he creído. Y así el Señor exaltará el ministerio. Él lo prometió. Pero yo tengo que mantenerme firme en lo mismo. ¿Me entiende? En lo que he creído. No voy a cambiar. Y si usted no cambia y se mantiene firme en la fe, el Señor manifestará lo que Él tiene para ustedes. El propósito para ustedes. No se desvíen
ni a diestra ni a siniestra, mi hermano. No se desvíen. Entonces Tito, que andaba con el apóstol Pablo, también fue contaminado, mi hermano. Fue contaminado de desviarse ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué estamos unánimes aquí? Para ser capacitados. ¿Por qué está usted en ese lugar? Para ser capacitado. Para que usted pueda operar en el mismo poder que operó el Señor Jesús. Él dijo en San Juan 14:12, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también y aún mayores porque yo voy al Padre. Él lo dijo. Si no se están manifestando a nosotros es porque a lo mejor no estamos operando así como operó el Señor Jesús. ¿Usted tiene el mismo poder de Él? Sí. ¿Puede tener mucha fe? Sí, pero no tiene la misericordia del Señor Jesús. Por consecuencia no habrá los milagros. No habrá manifestación de milagros. Jamás, si no somos fieles, si yo no soy fiel en suministrarles a ustedes la palabra como debe ser, que somos un grupo todavía pequeño, ¿podrá el Señor manifestarme una congregación de 5,000 personas, 10,000? No lo hará. Si usted no es fiel en lo poco, Él jamás lo va a poner en lo mucho, porque no son fieles. Si usted no es fiel en mostrar la misericordia de Jesús, llevándole al vecino, al conocido, al que está por ahí tirado y que usted conoce que está enfermo, si no somos fieles en llevarle a uno solo el poder del Espíritu Santo, el Evangelio del Señor Jesús para que sea salvo, el Señor jamás nos pondrá ante multitudes que ministremos. ¿Sí estamos entendiendo? Como le digo, yo puedo llevar el Evangelio a una sola persona, puedo llevarle el Evangelio a multitudes, puedo llevar el Evangelio a andar por las calles de la Plaza Tapatía, repartiéndoles donde les digo, mira, esta es nuestra página de Facebook, el Señor te sana, el Señor te puede liberar de esa enfermedad, si tú decides escuchar esta palabra, si tú decides poder ir a este lugar donde podemos ministrar el poder del Espíritu Santo, si tú decides verme por ver la palabra que vamos a enseñarte a través de Fe y Poder Guadalajara o Radio Manantial de Vida GDL o Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Pero he andado haciendo la obra del Señor Jesús, no me he parado y no me da vergüenza. No me da vergüenza decirle, hablarle a la persona, a la gente. Así es que usted también puede operar en esa misericordia del Señor Jesús. No se desvíe de ese plan que Dios ha trazado para usted, no nada más para que usted reciba la bendición, sino para que usted también a otros le manifieste esa bendición. No se pierda ni se desvíe del camino. No lo haga, mi hermano. Porque a fin de cuentas, mire, aquí podemos desviarnos, pero algún día estaremos delante del Señor. A Él no lo podemos engañar. Jamás engañaremos. Al Espíritu de Dios quiere a usted manifestarle todo lo que tiene para ustedes. Al rato a lo mejor usted va a estar levantando paralíticos, que su servidor a lo mejor no. Dios lo va a usar usted para resucitar a un muerto. Entonces usted lo puede hacer, pero es necesario que usted muestre esa misericordia del Señor Jesús. ¿Cuántos textos bíblicos le he dado de la misericordia del Señor Jesús? Bastantes. Para que usted vea cómo Él tuvo misericordia, inclusive lloró. Pero ¿cuántos saben que lloró por Lázaro? Pero ¿cuántos saben que fue y lo levantó entre los muertos? No nada más se quedó en pura tristeza. Hizo una obra, un acto de fe, por eso dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer. ¿A través de quién va a dar a conocer su obra y a través de quién la va a avivar en este tiempo? A través de usted, a través de su servidor. Nadie más podrá mostrar al Señor Jesús ni su poder aquí en la tierra, sino es a través de ustedes y a través de su servidor. ¿Me entiende? Por eso, donde quiera que me llamen, yo siempre voy. Donde quiera que me llamen, muestro su poder. Donde quiera que me llamen, les hablo del Señor Jesús. Quiero que ellos sean libres del mundo de las tinieblas, mi hermano. Es lo más satisfactorio que puede haber. Más satisfactorio inclusive que un milagro financiero. Más satisfactorio que eso es rescatar a una persona de las garras de Satanás. Claro, lo que yo la traigo contra Satanás. Ando muy molesto contra Satanás. Y usted debe estar igual, mi hermano. En lugar de contribuir con Satanás, debe estar molesto con la obra de Satanás. Debe estar molesto con esa obra. Cada vez que alguien muere aquí en la tierra, me molesta muchísimo. Digo, ¿por qué no estuve yo allí para llevarle el Evangelio? ¿Por qué no estuve más tiempo suministrándole la palabra para que tuviera más fe, para que se librara?
Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe haber en usted, mi hermano. Él dio su vida por la humanidad, usted dé su vida para servir a Cristo y a la humanidad. Muestre el amor realmente de Cristo que está en usted. Y terminamos con Efesios 2, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Ya lo tiene? Pero Dios, que es rico, ¿en qué es rico Dios? En misericordia. ¿Cuántos saben que ustedes también son ricos en misericordia? Lo que pasa es que no son muy expresivos. A lo mejor ni su servidor ha sido tan expresivo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ¿con qué? Con que nos amó. Fíjese, es rico en misericordia por su amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted posicionado legalmente? Juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, man. Si usted fue posicionado en ese lugar, no es para que la ande haciendo de loco aquí, perdiendo el tiempo. Usted fue posicionado ahí para que destruya las obras de Satanás aquí en la tierra. Fue posicionado aquí para que usted muestre la misericordia de Jesús. Fue posicionado ahí para que usted muestre el poder del Espíritu Santo donde quiera que ande. Fue posicionado ahí para que usted rescate personas del infierno. Fue posicionado ahí con una función específica. Que cuando la gente lo ve a usted en la calle pueda ver a Jesús en usted. No fue nada más que nos sentó en los lugares celestiales para nosotros estar nada más llenándonos de palabra, creciendo en fe, estimulando nuestra fe continuamente, sino también para que esa fe, esa sustancia que le fue puesta en su corazón, también usted la exprese, la saque y se las dé también al mundo que necesita de Cristo Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué vino el primer gran avivamiento a través del Señor Jesús? Por su misericordia y su amor. ¿Por qué vino el segundo gran avivamiento que Pedro le predicó a 3,000? Y se convirtieron 3,000 personas en aquel día por la misericordia que había de Jesús que había sido puesta en Pedro y Pedro operaba en ella. ¿Por qué dejó de mostrarse en un tiempo en que Pedro no se mostraba la misericordia de Jesús? ¿Por qué se apagó el apóstol Pedro? Porque prefería mejor quedar bien con los de la circuncisión y ya no le importaba a los gentiles. ¿Por qué se apagó? Por decirlo así, en el segundo siglo vinieron los padres apostólicos, descendientes de los primeros discípulos, y se manifestó el poder del Espíritu Santo por toda la tierra. En el tercer siglo comenzaron a dividirse, diciendo, ¿será Cristo Dios o es nada más hombre? ¿O es Dios o es hombre? ¿O es Dios sin ser hombre? Empezaron las divisiones doctrinales, mi hermano, y se empezó a dividir. En el cuarto siglo se andaban peleando por cuáles eran los libros realmente que iban a autorizar como canónicos, realmente inspirados por Dios. En el quinto siglo, en el mismo quinto siglo, entró Constantino y dijo, ahora la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Y si alguien tiene adoración a los muertos, inclúyanla también en el cristianismo. Si alguien cree en Buda, también metan a Buda al cristianismo. Le estoy poniendo ejemplos. El caso es que dejó de haber poder de Dios porque se mezcló el evangelio puro que venía a través de los primeros discípulos y los padres apostólicos, la segunda descendencia de los discípulos. ¿Me entienden? Porque hubo divisiones doctrinales. Estaba operando el poder del Espíritu Santo a finales de 1800, mi hermano. A través de una hermana llamada María Éter, a través de un hombre llamado John Alexander Dowie, por allá en Australia, en Inglaterra. Se veía una manifestación del poder del Espíritu Santo por todos lados. Había un gran avivamiento, milagros, señales, maravillas se estaban viendo. Pero a principios de 1900 surge el gran Congreso Internacional en Estados Unidos donde dicen, es que
nosotros somos unitarios y ustedes son trinitarios. Y se dividió nuevamente. Siempre que hay un movimiento poderoso del Espíritu Santo, siempre va a haber un ángel de Satanás que va a meter ideas en un loco, tonto, y la palabra que dice el pastor allá en Estados Unidos, que va a utilizar para dividir, para traer otras cosas doctrinales. ¿Entiende? Y se dividió nuevamente cuando se está viendo el poder impresionante del Espíritu Santo. Dice, es que nosotros no creemos en la Trinidad, ahora somos unitarios. Y se divide nuevamente, mi hermano. Por eso nosotros somos los encargados, si permanecemos en la doctrina fiel del Señor Jesús, que se le dio al apóstol Pablo, de llevar ese poder, esa gloria de Dios a las naciones. Por eso estamos en la radio enseñándoles a nuestros hermanos de Argentina, enseñándoles el poder del Espíritu Santo a través de la Voz de Sanidad Latinoamérica de la página Radio Manantial de Vida GDL. ¿Para qué cree? Para que también llevarles la palabra de fe. Ese es el objetivo principal, nutrirles de la palabra que los vaya a librar de un accidente, de la muerte prematura. Eso es la finalidad principal, mostrarles la misericordia de Jesús, que el Señor los quiere saciarlos, saciados de larga vida, mostrarles su salvación, que sean libres del mundo de las tinieblas y puedan vivir una vida abundante aquí en la tierra, como el Señor le prometió en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Así es que depende de que usted muestre la misericordia de Jesús para que se dé este gran avivamiento. Porque ya estamos impactando, ya estamos llegando a otras naciones a través de la palabra de fe, a través del poder del Espíritu Santo. Ya estamos llegando a Argentina. Próximamente vamos a llegar a Colombia también y a otros países de Latino o Sudamérica o Centroamérica, donde se llame habla hispana. Así es que depende de ustedes. Depende no nada más de su servidor, sino va a depender de cada uno de ustedes. ¿Estamos entendiendo? Déjese usar por el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Entre a esa manifestación del Espíritu Santo donde Él lo puedo usar a ustedes. No oigan voces de ángeles utilizando a personas. No oigan a su bisabuelita aunque le diga, o tatita como le diga, si le está desviando el Evangelio, por favor no lo escuche. Usted predique el Evangelio a su abuelita. Muy bien. Y en esa misericordia de Jesús vamos a darles gracias al Señor. Póngase de pie. Y si alguien no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, lo invito para que no nada más reciba al Señor Jesús, sino poder poner las manos sobre ustedes y ustedes puedan recibir algo que se llama poder de Dios, dinamita de Dios aquí en la tierra, mi hermano. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Padre Celestial. Gracias. Diga yo, en el nombre de Jesús, decido operar en la misericordia que operó el Señor Jesús sobre la tierra. Lo decido por amor a ti, Señor, por amor a tu obra. Diga, yo soy el encargado de participar en este avivamiento, en traer este avivamiento, en manifestar el poder del Espíritu de Dios, no nada más sobre mis hermanos, sino también sobre aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Señor, yo decido operar en tu amor, que ya está en mí, pero ahora yo decido manifestarlo, y creo que haré las mismas obras, Señor, que tú, y aún mayores, porque tú vas y te fuiste con el Padre, pero me dejaste. El Espíritu de Dios, que ahora está habitando en mí al recibir a Jesús, pero que también ha venido sobre mí. Y si yo no lo he recibido, decido en esta tarde recibir ese poder del Espíritu Santo, que viene con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y creo que seré lleno del poder de Dios. Seré revestido de ese poder de lo alto para hacer tus obras, Señor Jesús, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, yo creo que con la guianza tuya, Espíritu Santo, yo no me dejaré influenciar por ninguna voz que provenga de algún ángel, utilizando a una persona para desviarme del propósito que Dios tiene para mí aquí en la tierra.
Yo no oiré esa voz. Yo prefiero seguir contigo, Señor, siguiéndote a ti, Espíritu Santo, y operando juntamente contigo, operando en la unción que vino sobre el mismo Señor Jesús, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Ahora vamos a orar para que nuestros amigos de Facebook, que nos van a ver por estas páginas, puedan recibir al Señor Jesús. Es una oración de Romanos 10, 8 al 10, donde dice que el que confesare con su boca que el Señor Jesús, o que el Señor Jesús es el Señor, y creyere en su corazón que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Te invitamos, amigo de Facebook, que recibas al Señor Jesús para que tu espíritu nazca de nuevo y puedas pasar del mundo de las tinieblas al reino del Señor Jesús. Repite juntamente conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón. Yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos al tercer día. En el nombre de Jesús. Ahora yo creo que tú moriste y derramaste tu sangre por mí, Señor. Ahora mismo abro mi corazón y declaro con mi boca que tú eres el Señor y mi único y suficiente Salvador. Tú eres mi Dios. De aquí en adelante no estoy solo, tú estarás conmigo todos los días. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien viene enfermo, vamos a ministrar también el poder sanador a los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, Facebook, y a las personas que les dimos esta página, si nos están viendo por este medio en este momento, vamos a suministrar ese poder y le vamos a lanzar la palabra de sanidad sobre ellos ahora. En este momento, usted declare juntamente conmigo, los que estamos aquí. Si usted recibió al Señor Jesús, amigo que me ves por Facebook, tienes una dolencia, enfermedad incurable, y si estás en este momento en línea, yo ayer te di un mensaje, sanidad para los incurables. Es una promesa que el Señor Jesús ya te dio. Ahora tú recibes la herencia y repite conmigo: Señor Jesús, ahora recibo parte de mi herencia, la sanidad de mi cuerpo. Te doy gracias porque según Isaías 53, versículo 4 y 5, tú llevaste mi enfermedad, tú llevaste mi dolor, y por tu llaga, por tus heridas, yo he sido sanado. Ahora recibo, creo que recibo la sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, recibo el poder del Espíritu Santo sobre mi cuerpo. Un milagro creativo. En el nombre de Jesús lo recibo ahora. Órganos nuevos, funcionando perfectamente. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora yo oraré por ti, amigo, y declararé esa palabra. Órganos nuevos, enfermedades, en el nombre de Jesús obedecen a la palabra del Señor Jesús. Yo le ordeno ahora mismo esa artritis que está en esa joven. En el nombre de Jesús, artritis, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Espíritu de enfermedad, te echo a lo profundo del mar. Y declaro y desato el poder del Espíritu Santo ahora sobre ese cuerpo, movilidad perfecta en esos huesos, recreación, huesos nuevos ahora, formándose en esas piernas, en ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Un sistema óseo nuevo en el nombre de Jesús. Lo declaro por el poder y la unción del Espíritu Santo que ahora está operando. Solamente recíbelo por fe. Te declaro sana en el nombre de Jesús. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, yo te echo fuera de esa joven. En el nombre de Jesús. Te seco cáncer ahora mismo y te echo a lo profundo del mar. Te desarraigo de ese cuerpo.
Y ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, desato la unción y declaro sano ese cuerpo. Órganos que hayan sido dañados por el cáncer, ahora mismo los declaro, los ordeno en el nombre de Jesús a manifestación. Órganos nuevos en el nombre de Jesús. Un milagro creativo por el poder del Espíritu Santo ahora mismo puesto en ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Declaro una sangre limpia ahora, limpia en el nombre de Jesús. Desaparece todo quiste en el nombre de Jesús. El órgano que haya estado invadido por el cáncer ahora mismo lo ordeno a manifestación y declaro un órgano nuevo en el nombre de Jesús en esa joven ahora por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaro al que esté enfermo de la piel limpio por el poder de tu palabra. Declaro que los oídos son abiertos ahora mismo. Sistema auditivo nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas con pies planos, yo ordeno arcos en esos pies. En el nombre de Jesús, regenerándose en este momento por el poder de tu palabra. Persona que no puedes mover tus brazos, yo declaro coyunturas nuevas ahora. En el nombre de Jesús. Personas con hernia de disco ahora mismo, ordeno desaparezcan y le ordeno esa columna, a esos discos, que sean sanos por el poder de tu palabra, se ajustan y se alinean ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, toda enfermedad, toda dolencia, no importa cómo se llame ahora mismo, lo echamos fuera y desatamos Isaías 53, ese derecho legal, versículo 4 y 5, que por las heridas de Jesús son sanos, y el poder tuyo, Espíritu Santo, a través de este medio de comunicación, ahora tu unción la desato sobre esos cuerpos. Es tu poder, Espíritu Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús. Al que está paralítico le ordeno ahora mismo que se levante en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, que nunca falla, mi Dios. En el nombre de Jesús. Si alguno quiere recibir el poder de Dios, lo invito para que pase al frente y sean llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venga sobre ustedes, lo reviste de poder. Usted puede hacer las mismas obras de Jesús aquí en la tierra y aún mayores. ¿Alguien quiere recibir ese poder? Usted comenzará a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hable. Vamos a orar en unos momentos para recibir ese poder. Cierren sus ojos, por favor. Gracias te damos, Espíritu. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A
hablando de un imperio de Jesús. Pero el Señor no va a venir aquí personalmente. En físico no va a venir. En espíritu sí. Él va a usar su cuerpo, mi hermano. Él va a usar su corazón. Él va a usar su mente. Él va a usar sus brazos. Él va a usar sus brazos. Nosotros decidimos el recibir ese poder. Nosotros decidimos el operar en ese poder. Nosotros decidimos si nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. Nosotros decidimos si seguimos en esta manifestación. Nosotros decidimos si claudicamos, si nos vamos por otro camino. Cada uno de nosotros decide. En el nombre de Jesús, Shebra Nabra Fema Atiase, Refoya Masikere Digeseo Namarat, Shebra Fami Shobete Nación Rahabase. El poder del Espíritu Santo ahora. Ponemos las manos, Señor, así como Pedro y Juan. Y ellos recibían el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y magnificaban a Dios. Cierra tus ojos, amigo de internet, si me estás viendo en este momento. Yo impondré manos sobre las personas que requieren el poder, pero tú recíbelo ahí en ese lugar donde estás. Recíbelo por fe en el nombre de Jesús. Shebra Faya Mosindra Kase. Nobra Baba se fuera mi senda. Asingera la Masienda Rase. Shebra Baba se Baba. El poder del Espíritu Santo ahora sobre ti. En el nombre de Jesús, Señor, revístela de poder de lo alto. Recíbelo ahora por la fe. Levante su rostro y va a mover sus cuerdas vocales ahora. Ebra Nama Shebra Namaza. Shebra Baba Baba Sike. Ribaba Baba Sike. Brava Baba Baba Sike. Barra Bashibe Mama Sike Baba Baba Sike. Yebra Namosia Rama Baba Sike. Ramachi Brava Mama Sike Rama Baba Sike. Shebra Baba Baba Sike. Ebra Nava Shebra Nava Baba Sike. Shebra Baba Baba Sike. Uribrama Baba Sike Rama Sike. Rama Baba Sike Brodo Sike. Shiribaba Baba Sike. Shebra Nava Shebra Baba Sike. Uribaba Baba Sike. Shibra Baba Sike. Lleno del Espíritu Santo. Lleno. Tú que estás aquí por internet, tú que estás atrás, levanta tus manos y recibe ese poder. Recibe, dile Espíritu Santo, te recibo sobre mí ahora. Te recibo sobre mí. Raba Baba Baba Shike. Rebra Mama Mama Seke. Uribala Rama Shebra Bobo Shebra. Uribaba Baba Se. Llena. Llena ahora. Llena. Rababa Baba Baba. Llena. Llena ahora. Llena del Espíritu Santo. Rababa Baba. Shebra Baba. Shebra Baba Baba. Riba Shebra Nana Makase. Rido Rabasi Kera Mamase. Shebra Baba Se. Oh Rababa Baba Se. Urinara Nama Mamase. Era Namasita Rababa. Shebra Rababa. Oh, Rama Baba se quiera Baba. Oh, Reba Baba Baba Baba. Rama se. Shebra Nama Mama se. Shebra Nama Shebra. Shibra Nama Mama se. Rababra Faim Senhor. Que será nação você. Oshi brande bamase. Gracias, brono shebra namakase. Llenos del Espíritu de Dios. Rivabra mashike. Llenos del Espíritu Santo. Recíbalo por fe ahora. Y comienza por fe a hablar en otras lenguas. No piense en nadie más. Solamente en el Espíritu Santo. Baba rama shebra namase. Kivra baba baba se shibra baba orava baba se orava shibra baba se eraba shibra baba se
Rabasi brana baba baba. Torabasi brenda mama si. Sebrana. Shibradera sibrana mashebraha. Torama baba baba fasi. Baba baba. Serrana baba se quiebra namaso. Nadie es más grande, poderoso, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios. Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Habrá más, operen en ese mismo poder. Ahora recibe el poder, recibe el poder, recibe ese poder, poder de Dios ahora, en manifestación. Shebra baba 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 baba, rara namase, ribra namase, llorando baba si, poder de Dios. Shebra baba. Ribranda ramase, correndo, rebebebebe, ribababase, rerenamase, ribrande, rebebe, ribro, yabababa, rerenamase, rarababa, shuribrabababase, rebebe, lleno del Espíritu Santo. Déjese llevar por el Espíritu de Dios, levante sus manos. Él va a mover sus cuerdas vocales. No piense en nadie más. Él va a mover sus cuerdas vocales. En nadie más, solamente en el Espíritu de Dios. En el Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Oh, reba baba baba se, pero mamá se quiere nada nada, reba baba se baba se, ridara nada cambro se baba baba llama, reba daba se renenes, reba se, rama mama se, reba, reba, reba baba se. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, revestido del poder. Ahora, sobre ellos, Espíritu Santo, sobre ellos ahora, brande besía, que brasera mamá bobase, tu riboche branda mase, de remova mamá shia bravase, de ramborra masibrone mamase, chibrandabra babababase, chibrindebra bababababa, lleno del Espíritu, ya babababase, lleno de la unción y del poder. Ahora sobre usted declara el poder. Ahora sobre usted declara el poder. Jesús, bautízalos en el Espíritu, con el Espíritu Santo, revestido de poder, llenos, llenos ahora. Todos los que han recibido el poder, recíbanlos ahora. Ahora mismo los que han recibido el poder comiencen a hablar en lengua, levanten sus manos y únanse, únanse entre millares de personas que nos van a estar viendo por este medio. Únanse. La noia mais demasiado venciado, llenos de poder, rabababase, oh, clara nananabase,
Redema no siro no mosi. Mama se vivo. Mesia manase. Para cosi grande vol. Era mama si que renamlo. Jebranama se benemore. Juribrana se. Poder de Dios sobre nosotros ahora, sobre los que están reunidos en este lugar, unánimes. El Espíritu Santo vino como de un viento recio que sopló sobre ese lugar. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Heaven knows it, heaven knows it. Habrán de ser al sol, llenos de tu gloria, llenos de tu gloria. Recíbalo solamente por fe. Se recibe por fe. Ya no piensen en hablar en español. Ya no piensen en hablar en español. No piensen lo que vaya a hablar. Solamente saldrán gemidos indecibles de su boca, de su garganta. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Vibra na hambre ni mochebe. Rebremese. Churi brana mabo serena mabo. Brana baba se quebra na voci. Llenos de tu gloria. Chebra maba fade vesiana. Brana mase. Brana mase brana mokose. Provocore mesibri, andava ser, llenos de tu gloria. Vinimos Moshe, desata el poder ahora. Rendi baba basi, shibra nada, baba 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 baba, seba baba baba baba, ibra baba baba basiara. Baba 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 baba, baba baba baba,